Buenos días a todos. Nuria Querol y yo vamos a hablar de la optimización de procesos y materiales, en particular de los reciclados con emulsión. El desarrollo de la presentación va a ser el siguiente. Empezaremos estableciendo una serie de definiciones para centrar el tema en cuestión. A continuación hablaremos del papel fundamental de la emulsión como estrategia técnica para la incorporación de betún a temperatura ambiente. El tercer punto tratará sobre qué es lo que estaba haciendo ATEP para promocionar las técnicas de reciclado y entraremos un poco más en detalle en los grupos de trabajo relativos a reciclado que se están llevando a cabo en el seno de la asociación. Y finalmente cerraremos la presentación con una serie de conclusiones. El reciclado en frío se define como la mezcla homogénea, convenientemente extendida y compactada del material resultante del fresado de una o más capas de un firme existente en un espesor entre 6 y 12 centímetros, emulsión bituminosa, agua y eventualmente aditivos. Todo el proceso de ejecución de esta unidad de obra se realiza a temperatura ambiente. Si el proceso de mezclado con la emulsión, el agua y eventualmente aditivos se realiza en una única máquina autopropulsada sobre la misma superficie a tratar, estaremos hablando de reciclado en frío in situ con emulsión. Mientras que si el proceso de mezclado con la emulsión, el agua y en el caso que haya aditivos se realiza en una planta, estaremos hablando de reciclado en frío con emulsión en central. Por otro lado, el reciclado templado con emulsión se define como la combinación homogénea de material fresado y áridos, eventualmente aditivos y emulsión bituminosa, de manera que todas las partículas pétreas quedan recubiertas por una película homogénea de ligante. El proceso de fabricación requiere calentar previamente los componentes, limitándose la temperatura final de la mezcla a la salida del mezclador en torno a unos 100 grados. Este proceso permite el empleo de hasta un 100% de material fresado. De un tiempo a esta parte ha surgido el debate sobre si este tipo de procesos, cuando hablamos de ellos, si deberíamos hablar de reutilización o de reciclado. Si miramos la Directiva Marco de Residuos de 2008, dentro de las definiciones que aparecen en dicha directiva, define la reutilización como cualquier operación mediante la cual productos o componentes que no sean residuos se utilizan de nuevo con la misma finalidad para la que fueron concebidos. Y define reciclado como toda operación de valorización mediante la cual los materiales de residuos son transformados de nuevo en productos, materiales o sustancias, tanto si es con la finalidad original o con cualquier otra finalidad. Nuestra posición desde ATEP es que hasta que no se consiga la condición de fin de residuo del material fresado, tenemos que seguir hablando de reciclado, ya que para hablar de reutilización es necesario que el material no sea un residuo. Por otro lado, EAPA tiene una propuesta, repito, es una propuesta sobre qué es la reutilización y qué es el reciclado del asfalto. Define como reutilización de asfalto a toda operación mediante la cual se incorpora asfalto recuperado a nuevas mezclas, realizando la misma función que en su aplicación original. Mientras que el reciclado de asfalto lo define como operación mediante la cual el asfalto recuperado es empleado como material de relleno, cimentación o pavimentación, desempeñando una función con menores propiedades que en su aplicación original. Es decir, si empleamos el asfalto recuperado en la fabricación de una mezcla bituminosa, estaríamos hablando de reutilización, mientras que si ese asfalto recuperado lo empleamos como sustitutivo, por ejemplo, de una zahorra, estaríamos hablando de reciclado. En cualquier caso, desde ATEP consideramos que lo importante no es si se llama reutilización o reciclado, que también, sino lo fundamental es que estas técnicas se apliquen de la manera adecuada para asegurar unos firmes de calidad. Y desde la asociación, cuando sectorialmente se defina el término que se va a emplear, nos adaptaremos sin ningún inconveniente. Todos, como ya les ha comentado Nuria en su presentación, vamos a hacerla conjuntamente. Yo les voy a explicar el segundo punto, qué papel juega la emulsión en el éxito de este tipo de técnicas. Para entender el papel fundamental que juega este tipo de ligante, la emulsión, en esas técnicas que os ha resumido Nuria,
me gustaría que viésemos de manera muy breve cuáles son las características principales a tener en cuenta en el diseño de este tipo de ligantes, de las emulsiones. Todos sabemos que las emulsiones son un sistema heterogéneo de dos o varias fases líquidas, en este caso betún y agua, que utilizando diferentes tensoactivos pues somos capaces de tener un producto relativamente estable en el tiempo. Pero aquí lo que realmente nos importa es que tenemos una vía, una manera de poder movilizar betún a temperatura ambiente, que es la emulsión. La emulsión es un sistema muy versátil. Podemos utilizar diferentes tipos de betunes para su fabricación. Podemos utilizar betunes de diferente grado de penetración en función del estado de nuestra obra. Podemos incluso utilizar betunes modificados para su fabricación. Podemos añadir fluidificantes, aunque no es muy habitual este tipo de técnicas, reguladores de viscosidad, activantes de adhesividad que nos ayuden a dar cohesión a la mezcla, o incluso rejuvenecedores. Los rejuvenecedores son muy utilizados, sobre todo en técnicas de reciclado en frío, cuando con los betunes convencionales no somos capaces de regenerar las propiedades que ha perdido el ligante envejecido. Como veis, hay una gran versatilidad de posibilidades y tenemos encima de la mesa muchas maneras de poder diseñar esta emulsión y tener casi, podemos decir que tenemos una emulsión ad hoc en función de la técnica a aplicar. La principal característica en la que tenemos que fijarnos es en la polaridad del árido que tenemos en nuestra obra. Va a marcar de manera significativa el tipo de tensoactivo utilizado, siendo de tipo diamina o diamina obtendremos una emulsión catiónica, y si utilizamos tensoactivos ácidos grasos o resinas de taloide obtendremos emulsiones aniónicas. Es un punto de partida muy importante para diseñar nuestras emulsiones estables y que tengan una alta cohesión. Es decir, punto de partida será, como hemos dicho, la polaridad de nuestro árido. Una vez tenemos claro cuál es la polaridad, qué emulsión vamos a utilizar, si catiónicas o aniónicas, mayoritariamente ya les traslado que en España la gran mayoría de emulsiones que se utilizan son catiónicas, debemos fijarnos en otro parámetro, otra característica física muy importante tener en cuenta, como es la viscosidad, entendiendo viscosidad como la resistencia del fluido a moverse cuando se le aplica una fuerza. Si tenemos una emulsión con una viscosidad muy baja, es decir, es muy fluida, va a favorecer la envuelta con la mezcla de los áridos, pero por contra podemos sufrir fenómenos de escurrimiento. Si lo que tenemos es una emulsión con una alta viscosidad, pues tendremos menos fenómenos de escurrimiento, pero quizá deberemos apoyarnos por otras técnicas para ayudarnos a la correcta envuelta y tener unas mejores prestaciones mecánicas de la mezcla. La viscosidad de una emulsión se puede obtener de diferentes maneras, a través, quizás la más conocida es la concentración de betún. A mayor concentración de betún en esa emulsión, mayor viscosidad obtendremos del ligante, pero también lo podemos obtener a través del tamaño de los glóbulos de betún. Para una misma concentración de emulsión, para el mismo contenido de betún, podemos obtener una emulsión con una distribución granulométrica más o menos estrecha, como pueden ver en el gráfico de arriba. Si nos fijamos en la distribución en color rojo, es mucho más estrecha, y una emulsión a misma concentración, si tiene una distribución granulométrica como la roja o como la verde, tendrá viscosidades diferentes. El tercer punto sería la presencia de fluidificantes. Su uso nos va a reducir, evidentemente, la viscosidad de esa emulsión. Ya les he comentado anteriormente que no es muy habitual utilizar este tipo de aditivos, pero podríamos encontrarlo en algún tipo de mezclas en frío. Y finalmente, el tipo de emulsión.
Las emulsiones más habituales que encontramos en el mercado son las emulsiones monomodales, que tienen una sola distribución de tamaño de partícula, como pueden ver en el gráfico de arriba. Pero si lo que necesitamos es una emulsión que tenga un contenido de ligante muy alto, es decir, a priori tendría una viscosidad muy alta, pero necesitamos disminuirla, podemos recurrir a las emulsiones bimodales, que son el gráfico que pueden ver debajo en sus pantallas. Tiene una distribución granulométrica bimodal, dos tamaños de partícula controlados que hacen que estructuralmente la viscosidad sea sustancialmente menor que una monomodal. Y por último, me gustaría comentarles el contenido de agua de esta emulsión. Evidentemente va a ser muy importante en la fabricación de estas técnicas, sobre todo si nos fijamos, por ejemplo, en las técnicas de reciclado templado con emulsión. La cantidad de agua que tenga esa emulsión va a ser un factor muy importante a tener en cuenta, factor importante en el éxito de nuestra técnica para poder obtener las prestaciones mecánicas deseadas. Me explico. En el momento de fabricación de este tipo de mezclas, la energía que vamos a utilizar inicialmente en calentar toda esta mezcla se debería enfocar en esto, en calentar la mezcla, no en la evaporación del agua. Por eso, cuanto menor contenido de agua tengamos, pues mejor envuelta vamos a tener y mejores propiedades mecánicas finales asociadas. Les he puesto un ejemplo de lo que nos propone el PG3 como emulsión para el uso de reciclado en frío con emulsión, que es la C60B5 REC, toda una serie de requisitos y clases que deberíamos cumplir, pero a partir de aquí les traslado que no solo o no únicamente podemos hacer este diseño, sino que adaptarnos a diferentes emulsiones con tiempos de fluencia, es decir, viscosidades diferentes o con índices de ruptura que pueden ser muy variables en función de nuestra obra. Por ejemplo, en un reciclado en frío, pues iremos a índices de rotura muy altos para poder obtener una muy buena envuelta y una buena cohesión con nuestra mezcla. También podemos jugar, como os he comentado, pues con la penetración o con el punto de reblandecimiento de nuestras emulsiones. Añadir betunes modificados en el diseño, todo lo que hemos comentado inicialmente. Hay un gran abanico de posibilidades. Y finalmente me gustaría cerrar este punto englobando todas las bondades que tiene el uso de emulsión en este tipo de técnicas. Hemos visto que es muy versátil, es una opción muy versátil ya que podemos diseñar infinitas posibilidades, todas en función de nuestros requisitos de la obra. El uso de emulsión, es decir, el poder movilizar betún a temperatura ambiente con esta emulsión nos permite reciclar el 100% del material. Tiene una técnica que tiene una huella de carbono baja asociada pues, a la disminución de las temperaturas necesarias a la fabricación, disminución de los residuos generados. Todo eso hace que tengan una huella de carbono muy favorable, comparable con otras técnicas de rehabilitación estructural de firmes. Y, por supuesto, pues una disminución importante de los recursos naturales necesarios, ya que vamos a necesitar pues, menos cantidad de áridos naturales, de combustibles fósiles o de ligantes bituminosos como el betún. Vamos a ver qué es lo que hace ATEP para promocionar las técnicas de reciclado. Bueno, pues he de deciros que desde la asociación se hacen muchas cosas. Por ejemplo, se colabora con organizaciones y administraciones, como hemos hecho últimamente con el MITMA en la revisión del artículo 20 de la Orden Circular 40/2017. Este artículo es el relativo a reciclados con emulsión. Hemos colaborado también con el Gobierno vasco en la redacción de una nueva normativa que publicarán en breve. También colaboramos con asociaciones como puede ser la Asociación Técnica de la Carretera. Con ellos hemos colaborado en la redacción de las recomendaciones de pliegos de prescripciones técnicas particulares para carreteras de baja intensidad de tráfico. Aquí hay 9 pliegos y quiero hacer especial hincapié en que hay un pliego de reciclados in situ con emulsión y otro pliego de reciclados templados.
También en el Comité Técnico de Firmes de dicha asociación colaboramos en varios grupos, como puede ser el GT1, que es de análisis de ciclo de vida, donde los reciclados en frío y templados tienen mucho que aportar. También colaboramos en el GT2, que trata de reciclados en general, y en el GT7, que habla de mezclas a baja temperatura, donde se incluyen las mezclas templadas y templadas recicladas. Adicionalmente a estos grupos también se participa en el GT6, que se coordina desde ATEP, que habla de riesgos de adherencia, y en el GT10, que trata sobre I+D+I. También colaboramos o realizamos jornadas técnicas con administraciones. Aquí el procedimiento que hacemos es el siguiente. Tomamos contacto con la administración que corresponda, por ejemplo, la administración de Huesca o la administración de Tarragona, y les preguntamos cuáles son sus necesidades formativas y de asesoramiento técnico. Y en función de lo que nos digan, elaboramos una jornada técnica adecuada a las necesidades de cada administración. Es decir, no es una formación general para todos, sino que las adecuamos en función de las necesidades de cada uno. También desde ATEP se realizan asistencias técnicas, no solo a administraciones, sino que también se realizan a asociados de ATEP e incluso a no asociados. También desde la asociación generamos mucha documentación propia, como puede ser, pues, por ejemplo, hay muchas monografías, pero entre ellas destacar la monografía de reciclados en frío con emulsión, y en los últimos años se han redactado 2 monografías muy completas relativas a mezclas templadas y también incluyen las mezclas templadas recicladas. También desde la asociación se han elaborado una serie de protocolos de ensayo donde no solo es un documento donde te dice cómo tienes que realizar el ensayo, sino que se adjuntan una serie de vídeos para aclarar los ensayos y facilitar la ejecución de los mismos. Y también desde la asociación se han elaborado una serie de guías relativas a técnicas con emulsión. Dentro de ATEP, uno de los pilares de la asociación me atrevería a decir que es la formación. Históricamente y de manera sistemática hemos realizado formación en universidades. Normalmente esta formación va dirigida a alumnos de grado de Ingeniería Civil y máster de Caminos. Y, por ejemplo, las últimas que se han hecho pues trataban sobre técnicas eficientes y sostenibles con emulsión bituminosa para la construcción y conservación de infraestructuras. Y las últimas realizadas se han hecho, si no me equivoco, en la Universidad Politécnica de Valencia, en la Universidad Politécnica de Madrid y en la Universidad Europea de Madrid. Adicionalmente, en la página web de ATEP tenemos una serie de artículos técnicos relativos a emulsiones que se han ido recopilando de diferentes congresos, jornadas, seminarios y que están ahí disponibles para todo el que los quiera leer y emplear. Luego también desde ATEP he puesto otros, que es un popurrí de cosas que hacemos, pues por ejemplo, creamos debates en redes, como puede ser en LinkedIn. También tenemos una iniciativa que llamamos Tú haces ATEP, que da la posibilidad a los asociados de promocionarse, es decir, damos visibilidad de la capacidad técnica que tiene el sector. Y luego otra parte del corazón de ATEP sería su comité técnico, donde hay una serie de grupos de trabajo, y a continuación Nuria Querol os hablará de lo que estamos haciendo en los grupos de trabajo relativos a reciclado, es decir, el de reciclado con emulsión y el de reciclados templados. El cuarto punto que les queríamos comentar son los grupos de trabajo. Para aumentar el conocimiento en este tipo de técnicas, ATEP ha creado diferentes grupos de trabajo. Uno de ellos es el grupo de trabajo 3 de mezclas templadas que lidera Marisol Barral, el que tiene como objetivos elaborar un documento de recomendaciones para la adaptación de las plantas de mezclas bituminosas en caliente que ya existen para la fabricación de estas nuevas mezclas templadas. Otro de los objetivos era definir una metodología de diseño que sea mucho más adecuada para estas mezclas de bituminosas con emulsión. Este grupo de trabajo se ha dividido en 2 subgrupos, un subgrupo sobre subgrupo 1 sobre las plantas de fabricación de mezclas, donde se ha publicado, como se ha comentado Nuria, una monografía sobre la producción de mezclas templadas, enfocada en dar luz en este tema, y se ha realizado un observatorio del mercado, obras y procedimientos de fabricación empleados en esta técnica. Y hay un subgrupo 2, subgrupo sobre diseño y control de mezclas bituminosas templadas,
en el que se está trabajando actualmente. Creo que recientemente se ha terminado los últimos round robin test, en el que se han fabricado diferentes mezclas templadas con un 30% y un 80% de material fresado. Y otro de los grupos de trabajo en el que se está trabajando activamente es el GT8, el reciclado en frío con emulsión, que lidero yo misma. Este grupo de trabajo tiene como objetivo pues, impulsar y defender el empleo de emulsiones bituminosas en las técnicas de rehabilitación de firme mediante el empleo de reciclado en frío. ¿Qué se ha hecho en este grupo de trabajo? Pues se ha realizado una participación activa en la revisión de la normativa vigente relacionada con este tipo de técnica, concretamente en el artículo 20 del PG4, la Orden Circular 40-2017, en la que hemos incluido nuevas propuestas, aparte de hacer una revisión exhaustiva de todo el documento, para aumentar el uso de reciclado in situ con emulsión. Actualmente se está trabajando en un round robin test, donde se está empleando fresado de diferentes obras y emulsión bituminosa tipo C60B5 REC para intentar encontrar unos ensayos prestacionales que sean mucho más realistas, ya que se han encontrado especificaciones difíciles de cumplimentar con esta nueva orden circular. Estamos trabajando en ello para proponer nuevos métodos de ensayo o nuevas características relacionadas con la preparación de las muestras o las características de preparación de esos ensayos para tener, como les digo, pues unos resultados prestacionales mucho más similares a la realidad. Para cerrar este bloque, pues me gustaría trasladaros nuestras conclusiones. Me gustaría que se quedaran con la idea de que el reciclado con emulsión, ya sea en frío o templado, in situ o en obra, nos permite fabricar mezclas de hasta un 100% de material fresado, esa característica a tener en cuenta muy importante porque muy pocas otras técnicas nos permiten el 100% de material fresado. El uso de la emulsión ya hemos visto que es un ligante bituminoso muy versátil que nos permite un diseño ad hoc de lo que necesitemos o las características que nos requiere nuestra obra. Son técnicas económicamente sostenibles, socialmente sostenibles y técnicamente sostenibles. Hay una gran versatilidad en su diseño. Económicamente, pues hay ahorros relacionados principalmente pues, en la disminución de recursos naturales y relacionados con la disminución de combustibles fósiles por la reducción de temperaturas de fabricación y socialmente sostenibles porque son técnicas asociadas pues, a la menor temperatura, por lo que supone un menor riesgo también para los trabajadores o que pueden incluso ser técnicas que sean de aplicación mucho más rápida, por lo que tienen una menor afectación a la obra. Y como hemos visto, pues ATE promociona activamente estas técnicas, participa en diferentes foros, congresos o organiza este tipo de eventos para promocionar su divulgación y la formación de este tipo de técnicas. Muchas gracias por su atención, tanto Nuria como yo estamos muy agradecidas de que hayan estado presentes en esta presentación y si tienen alguna duda pues estaremos encantadas de resolverla durante el tiempo de las preguntas. Muchas gracias.